Cada vez son máis os visitantes que se achegan ás Rías Baixas para gozar da viticultura. O enoturismo está en auxe, e iso é grazas ao traballo das adegas e de asociacións como a Ruta do Viño Rías Baixas. Unha ruta que o ano pasado recibiu a máis de 100.000 visitantes, situándose, segundo o informe do Observatorio Turístico de Rutas do Viño de España, no posto número 7. En el que Rías Baixas se vuelva a posicionar en ese top 10 de bodega de rutas más visitadas a nivel nacional. Actualmente, en el 2022, tuvimos un total de visitantes de 103.000 visitantes, un número, la verdad es que muy significativo. Esta afluencia de visitantes supón un impacto económico de 2 millóns de euros. Y sobre todo el impacto económico que eso supone, de casi 2 millones de euros que supone el enoturismo en Rías Baixas, y desde luego colocarnos a nivel nacional e internacional como una de las rutas más visitadas y más demandadas por el turista. Uns beneficios que se invisten nas Rías Baixas e no rural. Nosotros nos desarrollamos siempre en núcleos rurales, ¿no? Afianzar esa población en nuestros pueblos, ¿no? En nuestras zonas rurales, a nivel económico para Rías Baixas es un tema muy importante, ¿no? Al final se está contratando personal muy cualificado para las bodegas, cada vez ya hay más demanda de personal enoturístico, ¿no? Que necesitan las bodegas para cubrir ese público, con lo cual, obviamente es muy importante que no se vayan a grandes ciudades, ¿no? Si lo que intentamos es que haya mucha calidad y mucha profesionalización en estas zonas rurales donde se encuentran nuestras bodegas. A clave deste éxito radica na ampla oferta que promoven dende a Ruta do Viño Rías Baixas e dende as adegas. Ofrecer experiencias a la carta, ¿no? Experiencias muy novedosas y alternativas en bodegas, no solo centrarse en visitas a bodegas, sino convertir esa visita en una experiencia, en algo experiencial, en algo que se te queda grabado en el alma, ¿no? Y que quieres repetir, con lo cual la calidad, la profesionalización de nuestras bodegas, desde luego ha sido un referente para que el enoturismo siga en alza en Rías Baixas. E se os datos do 2022 foron excelentes, dende a Ruta do Viño Rías Baixas agardan superalos no 2023, xa que, segundo indican, as adegas recibiron moitas visitas no primeiro semestre do ano e contan con numerosas reservas pros vindeiros meses.